Bueno, shalom, shalom, shalom. Vamos con otra porción de la Torá, la Parashá Shoftim o Jueces. Una porción muy extensa. Vamos a estudiar desde Devarim o Deuteronomio 16-18 hasta el 21-9. Pero una porción llena, bueno, como todas, de muchísimas enseñanzas muy interesantes, sobre todo si nosotros nos situamos en este momento en los últimos tiempos. Vamos sin más preámbulos con la parashá, porque realmente es una parashá bien extensa. El título es el Shoftim, significa jueces, que nos habla de crear orden, de poner orden, de regular, de gobernar o de legislar. Esta porción es muy interesante si nosotros la vemos con proyección al futuro, al reinado milenial, donde Yeshua es el que va a reinar, porque nos va a dar la clave de por qué el milenio se llama milenio de paz, y es porque va a ser un milenio de justicia. Vamos a aprender que la paz y la justicia van de la mano. Si no hay justicia, jamás va a haber paz. Entonces, empecemos con esta cita que me parece muy importante. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. ¿Por qué estoy poniendo esta cita? Porque los conceptos de lo que es justicia han ido cambiando radicalmente en los últimos tiempos, y de una manera tan extraordinaria que casi que a la luz de la lógica no se puede entender. Los países, uno ve en general cómo los países se están llenando de una justicia corrupta, pero apoyada por una inmensa mayoría del país, o por lo menos de una minoría que lo respalda vivamente, y una mayoría silenciosa que lo permite. O sea, cuando nosotros tenemos temor del Eterno, nosotros realmente tenemos que poder evaluar lo que realmente está ocurriendo con el tema de la justicia. Miremos la enseñanza al respecto en Deuteronomio 16-18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Elohim te da, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Como les digo, tenemos que recordar primero que por qué el Eterno le está dando esta instrucción a Israel, porque Israel fue llamado a ser sal y luz en el mundo. Segundo, porque nosotros experimentamos en carne propia lo que sucede cuando alrededor y aún en nuestras casas, cuando tenemos una justicia correcta. Entonces vamos a estudiar lo que nos dice. Dice el Eterno que habrá jueces y oficiales en cada una de las tribus, en cada una de las ciudades, pero con requisitos muy importantes. Primero, no puede torcer el derecho, es decir, tiene que actuar conforme a la ley. No puede hacer acepción de personas. Esto significa que desde el más humilde hasta el más importante deben ser juzgados con la misma norma. Dice que no tome soborno. Lo peor que le puede ocurrir a un país es que los jueces acepten sobornos. Vamos a ver más adelante cómo hay una seria advertencia contra esto de parte del Eterno. Pero ahí es donde la justicia termina, cuando los jueces son corruptibles por dineros, por prebendas. Dice: la justicia seguirás para que heredes la tierra. Cuando nosotros nos situamos no en el mundo, sino siguiendo los mandamientos del Eterno, tenemos que pensar muy seriamente en esto, que tenemos que conservar esa justicia en nuestra propia vida.
El juez tiene una responsabilidad muy grande, porque un juez tiene la responsabilidad de la vida de una persona, su libertad o su cautiverio si esa persona es inocente, o la libertad si esa persona es culpable. Va a afectar directamente no solamente al implicado, sino a toda una sociedad. En las ciudades, y esto es una nota adicional que no está en la escritura, pero en las ciudades había tres tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, con 23 y con 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal o un beidín de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un beidín de 23 jueces, llamado un pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Eran cosas, digamos, menores. Para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta el tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71 jueces, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último era el llamado el Gran Sanedrín, y los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designados para ellos en el templo. Fíjense que no más en el orden que conservaba Israel en el tiempo del templo, nosotros vemos que ya se va especializando, digamos, de acuerdo a la gravedad del problema, la cantidad de jueces que deben participar. En Éxodo 18:1 nosotros encontramos como el origen de todo del nombramiento de los jueces. ¿Por qué lo encontramos? Cuando Yetro, el suegro de Moisés, se dio cuenta que Moisés solo era el que estaba lidiando con todos los problemas de las tribus, con todos los problemas de Israel. Por eso en el verso 17 de Éxodo 18 le dice, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora oye mi voz, yo te aconsejaré y el Eterno estará contigo. Estés tú por el pueblo delante del Eterno, y que tú seas el que someta los asuntos al Eterno. Pero enseña a ellos, a los jueces, las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Escoge dentro del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si el Eterno te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces recordemos, miren de dónde viene la instrucción y cuánta sabiduría encontramos en esa instrucción. ¿Cuál es la recomendación que Yitro le dio a Moisés, que después ya confirmada ya pues claro, por el Eterno? ¿Cómo deben ser esos jueces escogidos? Dice, primero que todo, que deben pertenecer al pueblo, debe ser de entre el pueblo, y tienen que ser varones de virtud, varones obedientes al Eterno, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Vimos ahora que los jueces no pueden aceptar soborno, porque hasta ahí llega la justicia. Y dice que los ponga sobre el pueblo, y de acuerdo, nos confirma lo que acabamos de leer en Deuteronomio, de acuerdo a la magnitud del problema a juzgar, es también el número de jueces involucrados. Fíjense que nomás cuando nosotros empezamos a ver estas instrucciones, nos damos cuenta de por qué nuestros países no tienen justicia, no tienen paz, porque la justicia es absolutamente corrupta.
ni son hombres temerosos de Dios. La avaricia va por todas partes, por todo hay dinero por debajo de la mesa. Ya se habla inclusive de carteles de la toga. O sea, estamos en un tiempo de tanta corrupción que es increíble. Pero para mi concepto, yo muchas veces tal vez lo he repetido, para mi concepto lo que es increíble es que haya personas que se dicen creyentes y acepten y apoyen estos tipos de gobierno que comienzan a desestabilizar el país. ¿Por dónde? Desestabilizando la justicia. Dice la palabra en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que siendo creyentes apoyan este tipo de cambio en nuestras sociedades, porque se hacen partícipes del pecado de ellos. Recuerden que el Eterno siempre nos dijo que teníamos que salir de ella, pueblo mío, para que no se contamine con los pecados también del sistema donde nos toca vivir, porque estamos en la dispersión. Nosotros somos una parte fundamental, nuestra decisión delante del Eterno, y el Eterno sabe que cuando se apoyan estos gobiernos, que lo primero que corrompen es la justicia, entonces allí nosotros estamos participando y estamos también llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sin justicia entonces no hay paz, nos dice Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en las tribus, que juzgarán con justo juicio. Entonces ya vimos todas las características. Todas las características no se pueden apartar de la ley, no de la justicia será igual para todos, no pueden admitir soborno. Dice Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nosotros, aunque no seamos jueces ni tengamos nada que ver con esos tribunales, nosotros sí somos jueces en nuestras propias casas. Y esto lo tenemos que aplicar. Ustedes, fíjense una cosa que en mi vida la he visto muchas veces, y la he visto muchas veces en la práctica de psicología. La falta de paz que hay en los hogares cuando no hay justicia en cuanto al comportamiento de los diferentes hijos. Cuando hay un hijo que es preferido, lo que despierta dentro del ambiente familiar es una pérdida absoluta de la paz, de la misericordia, del amor, de todo. Todo se pierde cuando no hay justicia. Así que nosotros tenemos que aplicarla. En Proverbios 3:1 nos dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah. Por eso el Eterno siempre nos dice, no nos olvidemos de los mandamientos de Él. De la única manera que podemos ser justos. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Imagínense esta recomendación del Eterno, o este mandato del Eterno, porque no es tan recomendación, es mandato. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad nos hace libres. La justicia trae paz. Por eso dice, átalas al cuello, escríbelas en el corazón y hallarás gracia y opinión, y buena opinión ante los ojos del Eterno y ante los ojos de los hombres. No hay nada como una persona recta y justa. Fíjate del Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que estemos haciendo. Nosotros tenemos que mirar, de verdad, esto es lo que el Eterno quiere, esto es lo que el Eterno ordena. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Actuar con rectitud trae bendición a nuestra vida. La justicia y la paz van de la mano en el pensamiento del Eterno. Ahora miremos un punto que es muy interesante traerlo acá. Él siempre nos está hablando de los jueces y nos está diciendo varones de virtud. Nos está diciendo que los jueces deben ser hombres. Pero ¿qué sucede?
hubo una juez, Débora, que era una mujer y fue juez, primera autoridad sobre Israel. ¿Por qué sucedió esto? Hoy muchas personas todavía nos dicen, por ejemplo, en el caso de los maestros que nos dicen, que la mujer permanezca en silencio y salen. No, nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo un tiempo similar al de los jueces. El Eterno ordenó que fueran los hombres también los jueces, pero hubo un tiempo que está relatado en el libro de Jueces 1, que nos dice, mientras Israel hizo lo justo delante del Eterno, bueno, que nos está hablando de todo lo que sucedía mientras Israel era obediente, pero también de lo que empezó a ocurrir cuando Israel se apartó de la Torá, porque olvidaron los padres enseñar la Torá a sus hijos. Miremos acá lo que ocurrió en ese tiempo, cuando el ángel de Yahweh, que es Yeshua, la imagen visible de Elohim, le habló al pueblo y le hizo esta advertencia. Dice Jueces 2:1, el Malach de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Hago un paréntesis porque no puedo dejar escapar esto tan importante. ¿Quién fue el que sacó? El primer mandamiento dice que yo soy Yahweh que lo saqué de Egipto. Aquí el ángel de Yahweh dice yo lo saqué de Egipto. Una prueba más de que son el mismo, de que es la imagen visible de Elohim. Y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto les digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, los pueblos enemigos, y los dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron al nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron sacrificios. Fíjense que en cierta forma nosotros vamos a vivir, todavía apenas estamos en el principio de dolores, pero vamos a vivir algo similar. Vamos a ver un tiempo tan horrible que ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la consecuencia del mundo por haber dejado las instrucciones del Todopoderoso. La advertencia viene a causa de qué. Fíjense, por ejemplo, lo que nos sigue diciendo la palabra, digamos en Éxodo 20:10, dice, toda aquella generación fue reunida con sus padres. Y se levantó después otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ir al Eterno, y dejaron al Eterno, y adoraron a Baal y a Astarot. Esto es lo que sucede cuando el pueblo de Israel se aleja. Y los enemigos de Israel se enseñorean del pueblo. Porque la causa, ¿cuál es? El pecado mismo de Israel. Entonces dice en Jueces 2:16, y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces. Ya el Eterno viene, levanta jueces, pero tampoco los oyeron, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Yahweh. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Yahweh les levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos en tiempo de ese juez, porque el Eterno era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Fíjense la contradicción, el pueblo gime, el pueblo se aflige, pero el pueblo sigue pecando. El Eterno está con el juez que lo había nombrado y sin embargo siguen pecando. Entonces acontecía que al morir el juez, dice, el pueblo volvía atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos,
y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, como hoy lo vemos. Y dijo, por cuanto pues este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Entonces aquí en la desobediencia una y otra vez, a pesar del Padre tener misericordia del pueblo, entonces en Jueces 4 nombra como juez una mujer. El nombramiento, el hecho de que el Eterno en este tiempo haya levantado mujeres, no solamente mujeres jueces, digamos en los países también, porque la mujer hoy se ha preparado, pero digamos dentro del pueblo mismo, mujeres liderando congregaciones como pastoras, mujeres maestras, se debe a que estamos en el tiempo de los jueces. El Eterno ya no, los hombres le están dando la espalda y el Eterno tiene que venir y tomar control de la situación. En Jueces 4:1 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. ¿Cómo juzgaba? Con la Torá. ¿Cómo ella tenía que enseñarle la Torá al pueblo? Entonces nos dice, a causa de esta mujer que enseñaba la Torá y que gobernaba Israel, en el verso 31 nos dice que el Eterno la respaldaba. Dice, así perezcan los enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y por causa de una mujer justa, la tierra reposó durante 40 años. Todos estos procesos tenemos que analizarlos antes de emitir juicios así a priori sobre las cosas del Eterno. Entonces, en el tiempo de los jueces, ¿qué era lo que distinguía al pueblo? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25 dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Exactamente al tiempo de hoy. Cada uno hace lo que le parece. Miremos el Salmo 36:7 cuando dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Nosotros anhelamos la paz y anhelamos la calma y no queremos sufrimiento. Sin embargo, nuestro comportamiento va en un camino absolutamente contrario. Dice el Salmo 106, alabad, aleluya, alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros volvemos a las Escrituras, si nosotros volvemos otra vez a poner por lo menos nuestra casa bajo la obediencia y bajo la sombra, bajo las alas del Altísimo, nosotros por lo menos vamos a tener paz en nuestra familia. Vamos, si se actúa con justicia y se actúa con rectitud. Vamos a Deuteronomio 16:21. Idolatría en el templo, idolatría en la casa del Eterno. Dice el Devarim 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Elohim que tú habrás hecho. No levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Elohim. Fíjense, ¿por qué el Eterno está haciendo esto? Él no viene hablando de justicia, nos viene hablando de paz. Cuando hay idolatría, la paz termina. Esto también está, ustedes lo pueden ver en Jeremías 8 o Jeremías 31 cuando nos está hablando de cómo termina la paz de una nación cuando hay idolatría. Era una costumbre pagana colocar árboles sobre los altares de los dioses, pero también nosotros encontramos a lo largo del Tanakh cómo dentro del templo se colocaban también árboles en honor a dioses falsos. Por eso el Eterno advierte, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Elohim. No, recordemos que el templo fue profanado una y otra vez. Si venía un rey que
que ponía todo en el torrente del Cedrón para que se llevara toda esa inmundicia que había en el templo, el siguiente que venía volvía a poner todo dentro del mismo templo en la presencia del Eterno. Israel ha sido un pueblo de dura cerviz. Miremos, por ejemplo, Segunda de Reyes 23:6, cuando nos dice, un ejemplo fue el rey Josías, que hizo sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh. Ya, fíjense, en Deuteronomio, él fue ordenado, estamos todavía en el Sinaí, ya la ordenanza, y en Segunda de Reyes ya leemos que la imagen de Acera fue sacada del templo mismo de Yahweh al valle, y fue sacada al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Nosotros sabemos que el Eterno abomina esas prácticas, pero Israel las ha hecho una y otra vez, y aún hoy en Israel está muy profanado con todo tipo de obeliscos y cosas paganas que hay, aunque no haya templo, en la tierra prometida. Nosotros estamos llenos de símbolos paganos alrededor, pero nosotros tenemos que entender que vivimos en el exilio, y nosotros tenemos que saber diferenciar lo que le pertenece, digamos, a las naciones, y lo que nosotros podemos tomar o no para nuestra propia vida o a nuestro propio hogar, porque nosotros tenemos que ser apartados, aunque estemos en medio de los pueblos paganos. Recordemos que el mismo Yeshua le dijo al Padre, le dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros, hay un error que se comete con mucha frecuencia con los hijos, sobre todo los hijos pequeños, es que los padres, en su celo de que ellos crezcan como apartados del mal, no les enseñan a vivir en medio del mundo, pero guardándose del mal, sino que tratan de apartarlos del todo. ¿Cuál es la consecuencia que nosotros encontramos cuando estos niños crecen? Que estos niños no quieren saber del Eterno. Crecen porque esto es a la fuerza. La instrucción es la que nos permite a nosotros establecer lo que es correcto y lo que no es correcto. Instruye al niño en el camino. Por eso, ¿qué fue lo que acabamos de ver en el tiempo de los jueces, que había traído como consecuencia todo ese desastre en medio del pueblo? Que los padres no habían vuelto a educar a los hijos en la Torá. Nosotros no tenemos que sacarlos del mundo, nosotros tenemos que enseñarles cuál es el camino del Eterno para que ellos establezcan la diferencia. Nosotros podemos ver obeliscos, podemos ver cosas, pero nosotros tenemos que saber qué es ocultismo y qué no es ocultismo. Esto es algo que nosotros tenemos que diferenciar, y que solamente lo podemos hacer cuando conocemos la Torá. En Jeremías 10, del 3 al 5, nos habla de una costumbre de los pueblos que cortaban leños del bosque, cortaban un árbol, dice que lo adornaban con plata, con oro, con clavos, con martillos, y lo afirmaban, lo ponían derecho como palmera, y dice, y eso lo adoraban. Dice: no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer ni mal ni bien. Nosotros, por ejemplo, entendemos que de ahí viene la práctica de lo del árbol de Navidad, digamos. El árbol de Navidad nada tiene que ver con el nacimiento de Yeshua, y es una práctica pagana que se ha metido muy profundamente en el corazón de los creyentes católicos y cristianos. Y es algo que nosotros hoy vamos entendiendo que eso es una práctica pagana, que la encontramos en Jeremías 10, 3 al 5, y que es algo que nosotros al interior de nuestro hogar no debemos tener. Ahora, pero es mucho cuidado con la crítica a los que todavía no conocen y están en pacto con el Eterno. Ustedes háganlo en sus casas, y cuando les pregunten, ustedes les muestran la razón, y ustedes van a ver mucha mejor acogida de su nuevo camino, cuando ellos vean que en su hogar reina la paz, que hay bendición, que ustedes tienen una forma de vida diferente, que pueden sentir la presencia refrescante del Eterno. En Deuteronomio 17 vamos a ver algo que es muy interesante en relación al Mesías. Nos dice:
no ofrecerás en sacrificio al Eterno tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Fíjense, miren lo interesante, esto está en Deuteronomio 17, no se puede ofrecer un cordero, no puede haber un ofrecimiento en sacrificio al Eterno con un cordero en el que haya alguna falta. Isaac, por ejemplo, que el Eterno le dice a Abraham que lo sacrifique, él no podía haber sido sacrificado porque él era un sacrificio imperfecto. Él era un hombre común y nosotros, todos los seres humanos, heredamos. Recuerden que heredamos del pecado de los primeros padres, heredamos el conocimiento del bien y del mal. Así que de ninguna manera hubiera podido Isaac ser un sacrificio. Por eso, ¿qué hizo el Eterno? Detiene la mano de Abraham para sacrificarlo, y en cambio le hace una promesa que nosotros la vimos cumplida. Le dice: yo mismo me proveeré de cordero, como lo dice en todo este texto. Y aparece un cordero al lado, recuerda, aparece un carnero que tiene unas zarzas en la cabeza. ¿Figura de quién? De Yeshua. Porque Yeshua es el cordero sin mancha, es el cordero sin pecado. Recuerden que él se presentó delante del pueblo en el día 10 del primer mes para ser evaluado por el pueblo, y fue aclamado como Mesías. Nadie pudo a él ponerle ninguna falta. Ellos tuvieron que conseguir los falsos testigos para poderlo acusar. Dice, y esa es una de las razones que nosotros tenemos que pensar para que nunca vayan a caer en esto que está cayendo hoy tanta gente de afirmar que Yeshua es un hombre común, un hijo de José y de Miriam. Si Yeshua fuera un hombre común, primero que todo, el Eterno es un mentiroso, porque dijo que todo hombre peca, que no hay ni uno que no haya pecado. Y en segundo lugar, ustedes mismos caerían bajo maldición por poner su confianza en un hombre y no en el Eterno. Es muy importante esto. El cordero tiene que ser sin mancha. Si él hubiera sido un hombre común, hubiera tenido pecado necesariamente. Esa es la razón por la que la casa de Judá, por ejemplo, no admite que Isaías 53 sea Yeshua. Ellos dicen que es Israel, cuando Israel, pues como hemos visto nomás en la parachá de hoy, ha pecado siempre y sigue pecando. Deuteronomio 17:2 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de las ciudades que el Eterno te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Eterno, traspasando el pacto, que hubiera ido a servir a dioses ajenos, que se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual he prohibido, dice el Eterno, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esto que parece como tan fuerte, nosotros tenemos que entender algo. No, Yahweh es un Elohim celoso, y nosotros debemos ser celosos también del cumplimiento, celosos de nuestros hogares, celosos de hasta donde nosotros tenemos influencia. Yo siempre le hablo de los hogares porque es el sitio donde nosotros tenemos influencia. Yo no puedo ir donde el vecino a decirle que está haciendo algo pagano. Eso no es mi problema. Mi problema es mi casa. Pero si alguien entra a mi casa y viene a servirle a dioses ajenos, o viene con los horóscopos, servirle, inclinarse al sol, a la luna, al ejército del cielo, a cualquier cosa de estas, mi deber es sacar la persona de mi casa, no permitirle que esté acá, no permitirle. Esos son pecados de muerte.
Y es una de las causas precisamente por la que la casa de Israel fue sacada del pueblo como parte del pueblo de Israel por tanto tiempo, hasta que por la misericordia del Eterno a través de Yeshua pudimos volver. Es que tenemos que entender todos esos procesos. Nosotros vivimos en medio del paganismo y hoy que estamos regresando a la Torah tenemos que ser celosos, pero celosos con nosotros, no con los demás, porque yo veo muchas personas por ahí en las redes insultando y molestando, pero una cosa es enseñar, otra cosa es ya ofender. Pero nosotros tenemos que ser celosos de todo esto, porque nuestro Elohim es celoso. No puede haber idolatría dentro del pueblo. Nosotros, ¿qué fue lo primero que sacamos, digamos, los que crecimos dentro de la iglesia católica? ¿Qué fue lo primero que sacamos cuando llegamos a la iglesia cristiana? Pues todos los ídolos que teníamos en las casas, todas las vírgenes y los santos y los ángeles y todo lo que había. Todo eso salió de nuestras casas. Así tiene que seguir ese proceso de purificación. En Mateo 12:36 nos advierte algo Yeshua, que es el juez supremo. Nos dice: yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué estoy tocando esta cita? Porque nosotros tenemos que aprender a juzgar si una enseñanza es correcta o no, conforme a la Torá del Eterno. Hoy uno se da cuenta que hoy las personas actúan con tanta ligereza, cubiertos por la clandestinidad en la mayoría de los casos en las redes, donde no aparece ni la identidad de la persona, ni aparece nada, pero la gente sigue sus palabras sin detenerse a pensar que si estuviera enseñando la verdad, pues daría la cara. Pero se enseñan tantas cosas contrarias a las escrituras que al final nosotros, o mucha gente, la gente que no conoce la escritura, ni sabe qué cosas pertenecen al Eterno y qué cosas son prácticas paganas o pensamientos de las naciones que se han infiltrado en Israel. Nosotros tenemos que ser también celosos de cada palabra que salga de nuestra boca, que esté conforme a las escrituras. Es nuestro deber confirmar si las enseñanzas son conforme a las escrituras o no, porque es de la única manera que mantenemos limpio nuestro entorno. En Josué 23:6 dice la palabra: esforzaos en guardar y en hacer lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, sin apartarse de ella ni a derecha ni a izquierda. Recordemos que Deuteronomio 4:2 nos dice que nadie puede añadir y nadie puede quitar a la palabra. Si nosotros nos volvemos celosos de la palabra, nosotros vamos a encontrar en realidad bendición y paz alrededor nuestro. Dice en el verso 8: en caso de duda, abstente y pregunta. Fíjense cómo el Eterno nos va enseñando todo. Tenemos que ser celosos de lo que tenemos, tenemos que ser celosos de lo que hablamos. Y aquí en el verso 8 nos dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una causa y otra, entre una clase de herida y otra, entre un litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer lo que ellos te manifiesten. Según la Torah que te enseñen, o la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y así quitarás el mal de en medio de Israel. El pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿De qué es lo que nos está diciendo? Si nosotros estamos juzgando algo, pongamos que nosotros estamos juzgando
un comportamiento de alguien o una enseñanza, una enseñanza. Si tenemos dudas, ¿a quién tenemos que acudir? A una persona que sepa más que nosotros, en este caso a los levitas, que eran los encargados, en este caso de Israel, de Israel en el desierto, a los levitas que eran los encargados de enseñar la Torá, eran los que estaban todo el día para el servicio del Eterno. Y dice que conforme a la Torá que te enseñen y al juicio que te diga. Es decir, ¿qué es lo que tiene la última palabra? La palabra del Eterno, lo que está escrito, lo que está en la Torá del Eterno. Si una persona por encima de lo que está en la Torá continúa en su posición de injusticia, recordemos que estamos hablando de la porción de jueces, entonces esta persona también tiene que ser cortada del pueblo. Esto es muy importante. Nosotros no podemos ir haciendo cualquier tipo de afirmación como se ve comúnmente. Nosotros tenemos que ser prudentes porque de toda palabra que sale de la boca nosotros seremos juzgados. Así que tenemos que actuar de una manera humilde, viniendo esa la palabra del Eterno como juez último. La palabra soberbia, la soberbia de que nos habla de orgullo, de insolencia, de presunción, de arrogancia. Y no se puede hablar sin un fundamento en la Escritura. Tengan mucho cuidado cuando ustedes enseñan y están enseñando por fuera de las Escrituras, con enseñanzas de hombres, con libros ajenos a las Escrituras, porque cuántos errores pueden venir allí. Mientras que la palabra del Eterno es la única palabra que es de verdad infalible. En Oseas, miremos un ejemplo. Dice en Oseas 1:6, dice, concibió ella otra vez, está hablando de la esposa de Oseas, y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Por qué estoy tomando esta cita? Es muy claro en las Escrituras que la casa de Israel sería cortada, pero que la casa de Judá, aunque pecare, nunca sería cortada, sería disciplinada, pero nunca sería cortada por amor a David. Está hablando a la casa de David. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Hay una promesa especial para David y la casa de Judá es la llamada casa de David. Entonces, la razón de este versículo o este texto que estoy poniendo acá es que como estamos hablando de lo que estamos enseñando, de lo que nosotros estamos diciendo, muchas personas al regresar hoy o que están en medio de las raíces hebreas, del regreso a casa, como ustedes lo quieran llamar, del mesianismo, como sea que lo llamen, muchas personas aparecen, pero ya no, digamos, juzgando a la luz de la Torá una enseñanza de Judá. Eso se puede hacer, porque nosotros sabemos que Judá tiene mucha influencia de Babilonia. Entonces hay muchas prácticas judías que no son correctas, que vienen de Babilonia. Nosotros podemos actuar en derecho, mostrando en la Torá donde esa práctica es contra la voluntad del Eterno. Ahora, pero una cosa muy distinta es irse contra la casa de Judá, porque la casa de Judá hoy está en pecado. La casa de Judá no ha sido restaurada. Nosotros estamos en el proceso de ser restaurado, la casa de Israel, pero la casa de Judá no ha sido restaurada todavía, va a ser restaurada. Ha sido disciplinada y duramente 2000 años, estuvo casi 2000 años por fuera de la tierra prometida, perseguida por los enemigos con fiereza. Ellos se han sostenido, la casa de Judá se ha sostenido a pesar de todo. Y por eso el Eterno empezó, digamos, el regreso a la tierra prometida con la casa de Judá. Pero tengamos mucho cuidado
cuando no estamos juzgando una enseñanza contraria a la Torá, sino al pueblo judío, cuando se maldice al pueblo judío, cuando todo eso, ¿qué dijo el Eterno a través del mismo Abraham? Bendeciré a los que los bendigan y maldeciré a los que los maldigan. Dijo, nuestros hermanos y jamás van a ser cortados. Aquello de que no, que son los sionistas y todo ese mundo de cosas que uno oye, unas barbaridades que hay en YouTube y que la gente los cree, cuando primero tenemos que conocer la escritura y saber que la casa de Judá jamás va a ser cortada. Así que eso de que ya somos nosotros aquí nomás y que eso ya ellos ya desaparecieron, olvídense, vengan a estudiar las escrituras y no caigan en estos errores que traen maldición sobre sus vidas. Nosotros tenemos que acordarnos siempre, aunque Judá peque, jamás el Padre los va a desechar por amor a David y un día los va a restaurar completamente. Nosotros cuando conocemos la escritura podemos actuar en justicia. Nos dice Deuteronomio 17:11, según la Torá que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. Según la Torá que te enseñen. Entonces, según lo que el Eterno dijo, así nosotros tenemos que actuar. Deuteronomio 17:14. El Eterno es el que quita y pone reyes. Miremos el pecado que dividió a Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor. Fíjense, aparentemente hay como una contradicción acá entre esta advertencia en Deuteronomio 17 o de Barín 17 y lo que ya nosotros vemos en el libro en Primera de Samuel, porque es como aquí el Eterno pareciera dando la orden de que nombren un rey, pero en Primera de Samuel vamos a ver lo que ocurrió. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí seguimos el final del tiempo de los jueces. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Se acuerdan lo que vimos que eran la característica de los jueces? Pues los hijos de Samuel fueron tras ese camino de perversión de la justicia. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno y dijo el Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Entonces se dan cuenta, pareciera como una contradicción. Aquí les dice, cuando entren en la tierra y digan, pongamos un rey, pondré un rey sobre mí como las naciones. El Eterno sabía lo que iba a ocurrir. Recordemos que el Eterno conoce el pasado, el presente, el futuro. Él es soberano sobre todas las cosas. Y él sabía que iba a llegar el momento en que el pueblo iba a necesitar tener un rey allí físicamente con ellos, porque en el Eterno había sido imposible para el pueblo mantenerse en obediencia. Por eso el Eterno le dice aquí en el tiempo de Samuel, cuando ya pasó por los jueces, tampoco sirvió el tema de los jueces, ya lo vimos por qué. Cuando el juez moría, otra vez volvían a toda la adoración a dioses falsos. Entonces el Eterno le dice, atiende, vamos a nombrar un rey, porque este pueblo no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
y refirió Samuel al pueblo todas las palabras que el Eterno le había dicho. Él le dijo, mire esto tan interesante. Le dice el Eterno entonces, cuando ustedes nombran un rey, cuando ustedes vayan a poner un rey, tiene que tener las siguientes características. Todavía el Padre, aunque lo están desechando a él, el Padre todavía en su misericordia le dice, bueno, ustedes van a poner un rey, pero van a poner primero un rey que yo escoja, un rey al que Yahweh, tu Elohim, escogiere. Primera condición. Tiene que ser de Israel, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno lo ha dicho. No volváis nunca por ese camino. Tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni el oro ni la plata amontonará para sí en abundancia. Cuando se sienta en el trono, entonces escribirá para sí una copia de la Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar las palabras de esta Torá y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, al fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces miremos, el Eterno todavía le dice, para que ustedes, porque recuerden, cuando el impío está gobernando, el pueblo gime. Esto lo vemos nosotros en nuestros países. Miren todos estos países que tienen estas personas delincuentes como gobernantes. El pueblo está en miseria, el pueblo aguanta hambre, el pueblo gime. Eso es un principio. El Eterno que dice, bueno, ustedes quieren un rey allí, está bien, pero por lo menos que sea nombrado por el Eterno, que sea un hombre creyente, que sea israelita de nacimiento. Esto pues claro para el pueblo de Israel. Fíjense que en las naciones se aplica este mismo principio. La persona tiene que ser nacida en el país de origen, porque recordemos que la mayoría de las constituciones de los países están fundamentados en la Torá. Dice, no puede anhelar riquezas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Que estos gobiernos delincuentes lo único que buscan es enriquecerse ellos y empobrecer a la nación entera. Fíjense cómo cuando la Torá se aparta, cuando el Eterno es sacado fuera del país y de la Constitución, cómo cambia todo el entorno. Dice que no puede anhelar riquezas, que no puede tener hacer que la gente caiga en esclavitud para él tener más caballos, cuando él dice que no hagan que se regrese en Egipto. Es decir, hoy lo estamos viendo, naciones que se han vuelto esclavas de otras naciones por los préstamos que se han hecho para ellos robarse todo el dinero. No podían tener muchas mujeres, porque ¿por dónde vino la división de Israel finalmente? Después de Salomón, y uno de los pecados de Salomón fue este precisamente. Pero fíjense lo interesante, tenían que escribir con su propia mano una copia de la Torá y tenían que leerla diariamente. ¿Por qué escribirla? Porque no es lo mismo leerla que escribirla. Cuando la escribe tiene un doble aprendizaje. Mientras la escribe y cuando la debiera leer día tras día, esto aseguraría que el rey tuviera una larga vida y mucha bendición para Israel. Ahí, cuando el pueblo cumplió con esto, si ustedes se leen todo el Tanakh, van a ver que fueron tristemente más los reyes que se opusieron al Eterno y que hicieron lo malo a los ojos del Eterno, que los que hicieron lo correcto. Pero los que hicieron lo correcto trajeron paz y bendición a Israel. El mismo profeta Daniel cuando habló del Eterno, dijo, Él es el que quita reyes y el que pone reyes, porque todos estos reyes que se oponían a su voluntad rápidamente fueron quitados.
Entonces recordemos siempre de Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Es triste ver hoy personas creyentes, que se supone que dicen que son creyentes, nombrando impíos en los cargos de los gobiernos de nuestros países. Esto es algo completamente inusual, contradictorio, y que nos muestran el verdadero corazón de cada cual. Deuteronomio 18, instrucciones acerca de los levitas. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Eterno y de la heredad de él comerán. No tendrán heredad entre sus hermanos, porque Yahweh es su heredad, como les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren sacrificio, buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, la quijada, el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, del aceite, las primicias de la lana, de las ovejas le darás. Porque le ha escogido el Eterno de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Fíjese, esto es interesante porque ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, los levitas se van a dedicar al servicio del templo, se van a dedicar también al servicio de la enseñanza, pero todo el pueblo tenía la responsabilidad de velar para que ellos tuvieran alimento, para que ellos tuvieran su sustento. Esto hay muchas personas que entran en conflicto con el tema de los diezmos y las ofrendas, diciendo, eso era en el tiempo de los levitas. Hoy tiene que el plan del Eterno no se detuvo por la falta del templo. Igual hay que seguir llevando la palabra. Aquí es como entender el trasfondo del mandamiento, que es la responsabilidad de dar el sustento a quienes el Eterno ha llamado a su servicio. Dice, cuando saliera un levita de alguna de las ciudades de entre Israel, donde hubiere vivido, y viniere con el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere, ministrará en el nombre de Yahweh su Elohim, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí. Igual ración comerá. O sea, si son movidos de una ciudad a otra por el mismo Eterno. Entender la labor de cada uno es importante, porque aún en este tiempo ya del nuevo pacto y que no tenemos templo, nosotros podemos encontrar, digamos, en instrucciones como las que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:1. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está en mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, lo dice también la ley, porque en la Torá de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene el Eterno cuidado de sus bueyes. O lo dice por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Este es un texto que yo los invito a que ustedes lo lean de manera detenida, porque en la medida en que nosotros somos generosos, también el Eterno es generoso con nosotros. No, es todo un proceso. De esto también se trata, conocer la palabra del Eterno. Hoy digamos que al no haber templo, los levitas son todos aquellos que están dedicados a la obra misma de llevar la palabra de Elohim. Sigue diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Yeshua. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Eterno que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Este es un tema, yo sé que delicado, pero como les digo, tenemos que aprender a conocer la voluntad del Eterno en esta parte del nuevo pacto. Fíjense una cosa, Pablo vendía tiendas, o si nosotros nos vamos más al significado más exacto, él hacía talitot, que el plural, él hacía talit para vender. O sea, no es que uno se sienta a vivir a expensas de los demás, pero entre la persona que está trayendo el alimento y que debe haber alimento en la casa para que muchos más puedan tener acceso a toda esta dirección, especialmente en este tiempo final. En este tiempo final no se puede descuidar la labor, pero tampoco se puede uno sentar solamente a esperar que le sostengan, digámoslo así. Uno también tiene que buscar y trabajar, pero es justo recibir las ofrendas de parte del Eterno para que la labor se pueda hacer de una manera más eficaz. ¿Qué es lo que prohíbe el Eterno? Hacer mercadería con la palabra. Segunda de Pedro dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción. Los que están negando hoy a Yeshua son falsos profetas, son falsos maestros que después de que Yeshua los trajo, lo están negando, como dice segunda de Pedro 2:1. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Hoy es blasfemado todo lo que en realidad hemos visto, blasfemias con todo lo del tema de Yeshua. Dice, pero por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso lo estamos viendo hoy. Eso lo estamos viendo. No solamente niegan a Yeshua, lo ponen como un hombre cualquiera, pero con palabras fingidas. Ay, mi Mesías, el Mesías Yeshua. Mire, si ya lo negaron, ya lo negaron. Ustedes son, nosotros todos, somos los que tenemos que venir a la instrucción del Eterno y saber si es un verdadero apóstol o un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero maestro o no. Nosotros somos los que tenemos que aprender a hacer esa diferencia, basándonos en el conocimiento de las Escrituras. Por eso hay que conocer las Escrituras, También en Ezequiel 34:1 encontramos una advertencia muy fuerte del Eterno cuando dice, vino palabra de Yahweh diciendo, profetiza contra los pastores de Israel y diles, ay de los que se apacientan a sí mismos, ay de los que comen la grosura, se visten de lana, engordan la degollada, mas no apacentáis las ovejas. Esto nosotros tenemos que buscar lo que es justo, porque hay muchas personas que entran de manera encubierta a hacer una labor con una finalidad que es la de simplemente obtener ganancias de tipo económico. En fin, si nosotros no estamos viendo una buena labor, pues no somos llamados a apoyar absolutamente nada. ¿Verdad? Prácticas que el Eterno aborrece. Vamos con Deuteronomio 18:9, otro tema muy importante. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo esto es abominación al Eterno. Fíjense, hacer pasar al hijo o a la hija por el fuego. Saben que hoy hay una influencia bastante grande y que llama mucho la atención del apoyo al aborto, y yo por lo menos soy una de las que creo que es una nueva práctica Moloch,
el hecho de escuchar los testimonios tan escalofriantes que estamos escuchando de instituciones aparentemente serias como Planned Parenthood en los Estados Unidos, donde se deja crecer a los niños en el vientre de la madre antes de abortarlos para sacar de ellos los órganos. O sea, es una destrucción de ese bebecito, porque ya es un ser humano. Es una destrucción de alguien absolutamente indefenso, y eso no pareciera tener como una finalidad que no sea revivir esta entrega de los hijos a Moloch. Pero nos prohíbe también el Eterno toda clase de adivinación, de agüeros. Eso de que yo me pongo esto porque me va a traer buena suerte. Eso de todo este tipo de cosas son prohibidas. Los elefantes en la casa porque son de buena suerte. Las plantas que son de buena suerte. Todo lo que ustedes hayan colocado, eso tiene que ser sacado. No, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El espiritismo es prohibido. Dice, porque es abominación para el Eterno, y por esas abominaciones el Eterno, tu Elohim, te echa esas naciones de delante de ti. Perfecto serás en el camino de Yahweh, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te es permitido. Bueno, yo creo que no hay necesidad de extenderse mucho, pero sí quiero hacer referencia a algo, a esto que ustedes están viendo allí en el PowerPoint, que lo vemos que todo el que llega a las raíces hebreas lo va a encontrar, primero porque lo encuentran en cualquier judaica, en Israel, por todas partes, que es lo que se llama el Hamza o la mano de Miriam. Esto, si ustedes leen, los invito a que ustedes busquen información. Esto tiene un origen, inclusive en el Islam, es de origen más del Islam, pero esto es una práctica pagana, y esto es una práctica que viene del Kabbalah, pero que se introdujo de tal manera que es muy común que las personas que vienen hoy, que encontramos, entre los que encontramos nuestra identidad israelita, lo primero que se consiga sea algo como esto. Esto lo trae Judá de Babilonia, y el día que la casa de Judá sea restaurada, pues esto irá a salir. Otra de las prácticas que inclusive ustedes las van a ver en el mismo Kotel, en Jerusalén, allá junto al muro de los lamentos, es que les van a estar vendiendo un hilo rojo para colocarlo alrededor de la mano. Ese hilo rojo del Kabbalah es también algo, es por el estilo. Estos son agüeros que para evitar el mal de ojo, que para esto, miren, nosotros tenemos la protección del Eterno, y es en la protección del Eterno en que nosotros tenemos que confiar. El ángel de Yahweh, Yeshua, acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Nosotros no necesitamos agüeros, no necesitamos hilos rojos, no necesitamos nada. Nosotros necesitamos estar en obediencia para que la presencia misma del Eterno venga y esté con nosotros en todo momento. Esas prácticas de hacer pasar por el fuego y todo esto, nosotros lo podemos encontrar en todo tiempo presente en Israel, presente en medio de Israel. Fíjense, por ejemplo, como nos dice Primera de Reyes 11:31. Le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Aquí nos está hablando de por qué la división de Israel en las 10 casas. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, porque adoraron a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos, ni mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Siempre vemos el mismo patrón. Siempre, Israel siempre va a caer en las mismas prácticas, y hoy está cayendo en esas prácticas con todo esto que yo les digo, que se consiguen en la judaica. Si entonces uno cree que porque están en la judaica es correcto, son prácticas babilónicas.
Así que nosotros tenemos que establecer tenemos que pensar y reflexionar antes de conseguir todo. Porque la idea que mucha gente tiene es que todo lo que viene de la casa de Judá, así es, está perfecto. Como si la casa de Judá o la casa de Israel alguna vez hubiéramos vivido en santidad. De verdad que nosotros tenemos que poner muchísima atención. Una cosa es amar a la casa de Judá, porque son nuestros hermanos y nos va a unir un día el Padre cuando ya los restaure. Pero otra cosa es seguir sus prácticas. La adivinación también está prohibida, pues ya vimos la magia, el espiritismo, todo esto. En Jeremías 44 que vemos que el pueblo de nuevo andaba en prácticas abominables y allí era donde aparece inclusive algo que después se nos vuelve muy familiar, que es todo lo que le ofrecían a la que llamaban la reina del cielo, haciéndole libaciones en el medio del templo. Miren, nosotros jamás yo creo que el templo realmente santo en muy pocas ocasiones existió. De verdad que por misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Nuestro Elohim que nos está llamando hoy a que nosotros de verdad vengamos en obediencia, a que dejemos de seguir cualquier camino. Lo primero que tenemos que hacer es leer las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiarlas. Es de la única manera que nosotros sabemos si lo que nos están diciendo y enseñando está conforme a la escritura o es contrario a la escritura. Ahí ven, por ejemplo, lo del hilo rojo que les decía y lo de las abominaciones de Israel que hoy permanecen. En Deuteronomio 18:15 nos dice el Eterno, nos anuncia el profeta como Moisés. Yahweh promete un profeta como él y un profeta como Moisés. Muy interesante, un profeta como yo, dice Yahweh, y un profeta como Moisés. ¿Por qué como yo? Nosotros sabemos que el profeta como Moisés es Yeshua y vamos a ver las pruebas. Pero él es como yo, él es como Yahweh porque él es la palabra del Eterno, y él es como Moisés porque él lidera el segundo éxodo. Fíjense que nada de esas palabras son al azar. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis, a ese profeta como Moisés, a él oiréis. ¿Cuál es desde el principio la ordenanza? Nosotros sabemos ya que es Yeshua. A él lo tenemos que escuchar, conforme a lo que le pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, que yo no vuelva a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni que yo vea ese gran fuego para que no muera. Y Yahweh dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Fíjense, bien interesante esto, porque es que tengo que ir rápido, pero muy interesante esto. El Eterno está diciendo, ustedes no querían que yo les hablara personalmente, entonces les envío mi palabra a través del profeta. Un profeta que va a ser como yo y como Moisés. Entonces, ¿quién es la palabra de Yahweh enviada en la forma de un hombre? Yeshua, eso es lo que dice Juan 1. Eso es lo que nos dice a nosotros todo el primer capítulo de Juan. Y eso no es un pensamiento ni grecorromano, ni no sé qué, como mucha gente ignorante dice. Eso es lo que dice la Escritura, que el profeta como Moisés iba a ser como Yahweh y como Moisés, como el Eterno en su naturaleza, como Moisés en cuanto a liderar el pueblo. Dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que está en los cielos es el que me dice lo que debo hablar. Y dice, y les hablará lo que yo le mandare. Pero al que no escuche sus palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si tú hoy ya no estás escuchando las palabras de Yeshua, porque ya casi ni lo nombran, porque quieren que te vayas olvidando del tema y ya se habla de todo menos de Yeshua, entonces, ¿a quién vas a escuchar y a quién vas a seguir el camino que les esté mostrando? Fíjense, pensemos en esto. Estamos hablando del segundo éxodo y es el profeta como Moisés el que nos va a llevar al segundo éxodo, que es Yeshua. Entonces,
Si Yeshua ya no es como Yahweh, porque es un hombre cualquiera, si ya Yeshua está casi desaparecido de las congregaciones, porque ya ya se trata de no mencionarlo para que no haya problema y para que la gente no se vaya, o lo mencionan así nomás, Yeshua el Mesías, pero nomás para que la gente no se vaya de la congregación y crea que lo está siguiendo, pero si no estamos escuchando su voz, nosotros no tenemos a quien seguir realmente. Entonces la Torah nos da las señales para reconocer si un profeta es verdadero o falso, o sea, si este profeta es verdadero o falso. Dice, si el profeta anuncia algo de parte de Yahweh y no se cumple, el profeta es mentiroso, nunca debe ser escuchado de nuevo. Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta habla en nombre de Yahweh y no se cumple lo que dice, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado. Con presunción habló el profeta, no tengas temor de él. O sea, aquí el Eterno nos va diciendo todas las características del profeta para que nosotros podamos identificar. Nosotros hoy lo identificamos como Yeshua, pero acuérdense, en el tiempo en que estaba dando la instrucción, pues tenía que dar la instrucción absoluta. Sin embargo, fíjense que nosotros proclamamos a Yeshua como un falso profeta desde siempre. Ahorita vamos a ver. Dice, si el profeta hace señales y prodigios, pero te lleva en pos de dioses ajenos o a la adoración a él mismo y no a Yahweh, el tal profeta es falso. Deuteronomio 13:1. Entonces dice, si se levantara en medio de ti, soñador de sueño, o te anunciare señales o prodigios, y se cumpliere la señal que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del profeta ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim nos está probando para saber si amáis a Yahweh con todo el corazón y con toda vuestra alma. Fíjense, ¿se recuerdan? La segunda característica. Si él aparentemente hace señales, pero los lleva detrás de dioses ajenos, pues ya sabemos que ese profeta no es correcto. Si enseña rebelión contra el Eterno, esto es que te apartes de sus mandamientos, el tal profeta es falso, lo debes apartar de tu vida. Entonces, si está enseñando rebelión contra la Torá, si está enseñando rebelión contra todo lo que el Eterno dijo, ese no es el profeta. Fíjense esto, todo lo que Yeshua anunció, porque sabemos que él es el profeta como Moisés, porque todo lo que Yeshua anunció se cumplió. Anunció la destrucción del templo, se cumplió. Anunció que resucitaría al tercer día después de 3 días y 3 noches. Pues sucedió. Las señales de los tiempos que estamos viendo. Él anunció el regreso del hijo pródigo a la casa. Todas las palabras de Yeshua fueron verdaderas. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Nosotros estábamos torciendo las palabras de Yeshua y presentándoselo al mundo como si fuera un falso profeta. Nosotros estábamos diciendo que él venía a llamarnos a rebelión contra la Torá, que ya estaba abolida la Torá, que había reclamado adoración para él y no para el Eterno. Y que dijo, por ejemplo, Yeshua, mientras él decía estas cosas, una mujer se levantó y dijo, bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bendecidos los que oyen la palabra de Yahweh, la Torá y la guardan. Él siempre habló en primer lugar de mi Padre mayor que yo es. La adoración no se puede poner en el primer lugar para Yeshua. Yeshua mismo nos dijo, mi Padre mayor que yo es, las obras de mi Padre son las que yo hago, los mandamientos de mi Padre son los que yo enseño. Él guardó la Torá celosamente, él jamás nos dijo que la Torá él nunca nos enseñó rebelión contra la Torá. Él mismo dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Fíjense, con todo esto nosotros podemos ver que por la misericordia del Padre conservamos esa revelación de Yeshua en nuestro corazón.
Pero hoy que venimos ya en este tiempo final, que nosotros estamos ya descubriendo nuestra verdadera identidad y aprendiendo la Torá, tenemos que ver a Yeshua tal como es, divino, la palabra misma del Eterno, la imagen visible del Elohim invisible. Pero el Elohim de Israel se llama Yud He Vav Hei. Nosotros no podemos decir que el Elohim de Israel es Yeshua. Yeshua es la palabra, Yeshua es la imagen visible. No, Yeshua es el Eterno, digamos, es esa emanación del Eterno que puede estar en medio de nosotros. Recuerden que Él salió del Eterno y al Eterno va a volver de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Pero en nada falló y nosotros podemos estar seguros de que Él es el profeta como Moisés, sin ninguna duda. Y a Él tenemos que oírlo y a Él tenemos que seguirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que hoy que están enseñando todo este mundo de barbaridades contra Yeshua, contra lo que está en las Escrituras, cuando se burlan de la palabra revelada, diciendo que eso es un puro pensamiento grecorromano, que eso es mentira, mientras que Wikipedia se volvió la palabra inspirada? ¿Cómo es posible que nosotros podamos todavía hoy afirmar o los que afirman que Yeshua es un hombre común, decir que es el profeta como Moisés, si tenía que ser como el Eterno y tenía que ser como Moisés para sacarnos? Nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Recuerde, solo a través de Yeshua venimos a ser parte del pueblo de Israel. Sin Yeshua no hay plan. Sin Yeshua estamos en pecado de muerte. Sin Yeshua nada está haciendo, aunque se guarde la Torá de una manera exhaustiva. No importa. No habría sin Yeshua, no hay un derecho legal a pertenecer en Israel. Pondré mis palabras en su boca, yo hablaré él hablará lo que yo le mandare, pero el que no escuche mis palabras que él habla en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así termina esta porción de Devarim. Entonces recordemos todo esto y seguimos leyendo en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos que Yahweh no ha hablado? Si él dice y no acontece, entonces el Eterno no ha hablado. No tengan temor de él. Mucho cuidado. Esto de las escuelas de profetas y esto de que todo el mundo es profeta y resulta que ni nada profetizan, ni nada dicen, ni lo que dicen tampoco se cumple. Esto definitivamente tiene que parar. Esto de yo cuántas veces escuché supuestos profetas hablar del bienestar que viene y de la paz que viene y de las bendiciones que vienen, sin llevar a las personas ni a arrepentimiento, ni a obediencia, ni a nada. Mensajes a que la gente quiere oír para que los lugares se llenen, eso era todo. Pero de ahí en adelante, que sea realmente palabra del Eterno lo que se está diciendo, hay un abismo. Fíjense, los verdaderos profetas son los que traen al pueblo a arrepentimiento, son los que le muestran al pueblo su pecado y lo traen a arrepentimiento, lo invitan a volver en obediencia al Todopoderoso. Porque de la única manera que nosotros tenemos bendición es en obediencia, El verdadero profeta es el que trae a la obediencia al Eterno. Si tuviere la presunción de hablar en mi nombre, pero los lleva a dioses ajenos, ¿cuántos nos están llevando solamente a todos los mandamientos de hombres, no a los mandamientos del Eterno? Es que el camino es estrecho, ancho es el camino de perdición y estrecho el camino que conduce de verdad a la presencia del Todopoderoso. Vamos con Deuteronomio 19, las ciudades de refugio. Recordemos esto, el Eterno ordena
que dice, cuando Yahweh destruya las naciones cuya tierra Yahweh tu Elohim te da, y las heredes y habites en las ciudades, apartarás 3 ciudades en medio de la tierra, en medio de la tierra que ya el Eterno les ha dado. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Yahweh tu Elohim te dé, y las ciudades de refugio serán para que el homicida huya allí. Este es el caso del homicida que huirá allí, aquel que hiera sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña, y al dar su mano el golpe con el hacha, él se suelta el hierro y lo mata, ese huirá a las ciudades de refugio. Yo creo que ese es un buen ejemplo, y eso nos habla a nosotros de lo que el Eterno estaba tratando de hacer. Todo aquel que mate a alguien sin intención tenía que ir a las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, ¿por qué? Para que los familiares y las personas no fueran a tomar venganza por su propia mano. ¿Dónde fueron estas 3 ciudades de refugio? En Josué 20 lo encontramos. Esas 3 ciudades de refugio fueron en Cedes en Galilea, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Las 3 áreas en las que fue dividido Israel en ese tiempo: Galilea, el monte de Efraín, donde estaba todo lo de Samaria, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Entonces, estas 3 ciudades, ustedes pueden leer también acerca de estas ciudades de refugio en Josué 20, pueden leerlo con detenimiento. Como les digo, es que tenemos una porción bastante extensa. Si el territorio crece, tienen que aumentar las ciudades de refugio. Entonces, si ya vienen más personas, el pueblo ha crecido, habría que aumentar las ciudades de refugio para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Nos dice que en Deuteronomio 19:11 dice: si es culpable y mató deliberadamente, si alguien mató de verdad con premeditación, dice: si alguien aborrece al prójimo y lo acechare y levantare contra él y lo hiriere de muerte, y si huyere a alguna de las ciudades, los ancianos lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador. Es decir, fíjense cómo es la justicia del Eterno. Recordemos, estamos viendo la porción Shoftim, jueces, la justicia del Eterno. A las ciudades de refugio solo podían ir los que habían matado de manera accidental. El mal siempre tiene que ser quitado del medio. Así que si era alguien culpable y había ido a la ciudad de refugio, tenía que ser entregado en manos de los vengadores. En Deuteronomio 19:14, que nos dice: para seguir manteniendo la paz y la justicia en la heredad que poseas en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se pueden mover los linderos, hay que respetar el prójimo. Esto nos habla, ¿sabe de qué? De nuestra convivencia con los vecinos. Nuestra libertad llega hasta donde comienza la del vecino. Nuestro lindero comienza hasta donde comienza la del vecino. Y un llamado que yo hago siempre, sobre todo a los latinos, que somos tan bullosos por naturaleza. Nosotros somos muy alegres y nos gusta la música, pero tenemos un problema, que no conocemos del respeto con los vecinos. ¿Qué tanto usted es buen vecino? Usted lo puede evaluar. Esas personas que ponen la música como quieren y como la quieren hasta la hora que quieren, realmente son personas que están actuando en contra de la voluntad del Eterno. Y nosotros pensamos que eso, como que eso es parte de la idiosincrasia nuestra. No, nuestro derecho termina donde comienza el derecho del vecino. Sigue diciendo en Deuteronomio 19:15 que por 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación. Cuando se levantare un testigo falso contra alguno, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes y de los jueces que de aquellos días.
Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente al hermano, harás con él como pensó que hicieran contra ese hermano. Fíjense, los falsos testigos, hoy que los vemos en los tribunales de nuestros países con tanta frecuencia. Personas culpables siendo exoneradas, personas inocentes acusados con falsos testimonios. Hace falta volver a la Torá cuando el Eterno nos dice que tiene que ser 2 o 3 testigos y con las pruebas suficientes para que una persona sea juzgada. Definitivamente ahí es donde nosotros entendemos, como nos dice la misma escritura, que las naciones dirán: pueblo sabio es este, el que tiene la Torá de Yahweh, porque la Torá de verdad que trae justicia. Dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer maldades semejante en medio de ti. Si toman el falso testigo y le aplican la misma pena que él estaba pidiendo para el que estaba acusando, la gente va a temer. Pero a los falsos testigos los descubren y nada pasa. La vida sigue igual, mientras que con los inocentes siguen siendo perseguidos. Deuteronomio 20, palabras que jamás debemos olvidar. El que es nuestro guardador es el Eterno. Deuteronomio 20 que dice: cuando salgas a la guerra contra los enemigos y vieres caballos y arcos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque Yahweh está contigo, el que te sacó de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: escucha, Israel, vosotros hoy os juntáis en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, no os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh va con vosotros para pelear contra vuestros enemigos. Él es nuestro guardador. ¿Qué nos dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. El que nos guarda a nosotros es poderoso. No tenemos que temer, pero tenemos que estar en obediencia. Tampoco es que vivimos como queremos y queremos que el Eterno nos defienda. El pacto del Eterno nos dice que Él defiende a su pueblo cuando su pueblo está en obediencia. Dice: no dará su pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué no dice el que guarda al mundo creyente o a la iglesia? Porque solo Israel es el pueblo del Eterno. Porque todos los que creímos en Yeshua, toda la iglesia que cree en Jesús, es hecha parte del pueblo de Israel y debe venir a la Torá en este tiempo. Dice: Yahweh es tu sombra a la mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nosotros tenemos ese Elohim que nos ama, que nos conoce desde el vientre de la madre, que nos puso aquí con un propósito, que Él es el que nos guarda, en Él es que tenemos que confiar. Pero se nos sigue diciendo: hay 3 clases de personas que no deben ir a la guerra. Aquí estas palabras son para cuando Israel va a salir a la guerra. Acuérdense, ustedes están en obediencia, el Eterno va con ustedes. Pero hay 3 clases de personas que no deben ir a la guerra. Dice: el que haya edificado casa y no la haya estrenado, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. Fíjense, a mí me parece tan hermoso esto de parte del Eterno. Cómo hay tanta ternura en el corazón del Padre, que sabe que nosotros nos apegamos a las cositas que tenemos alrededor. Y eso no es amor al dinero, pero si una persona dice: acaba de comprar su casa, que no vaya a la guerra, por no sea que muera y otro la habite. Bueno, venga, habite primero la casa, que después usted irá en la guerra siguiente. Quien haya plantado una viña y no haya disfrutado de ella, vuélvase a la casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. Quien se haya casado recientemente y el que ha desposado con mujer y no la ha tomado, vuélvase a la casa, no sea que muera y otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es este hombre medroso y pusilánime?
vuelva a la casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes tomarán al mando a la cabeza del pueblo. Entonces resumamos, ¿quiénes no deben ir a la guerra? El que acaba de construir casa, el que plantó la viña y no ha recibido fruto, el recién casado y el pesimista y el cobarde. El que se va a ir ahí sembrando la desconfianza y el temor no debe salir a la guerra, debe regresarse. Ahora nosotros, digamos que vivimos en una guerra permanente porque estamos en medio del mundo. Y nosotros también tenemos que tomar sobre todo la precaución esta de los pesimistas y los cobardes. Ustedes han visto cómo afecta la vida nuestra. La presencia todo el día, la habladera de una persona pesimista. Eso no le va a salir bien, así no va a ser. Mire, alejémonos, estas personas pongámoslas más lejitos y nosotros avancemos confiando en que tenemos el Elohim que creó los cielos y la tierra y que nos ama. Normas para la guerra. Ciudades fuera de la tierra prometida. Dice, cuando se acerquen a una ciudad para combatirla, la intimidarás con paz. Y fíjense esto tan lindo también, aún con tierras ajenas. Dice, si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella será hallado, te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y hace la guerra, entonces la sitiarás. Luego que el Eterno la entregue en tu mano, dice, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo el botín tomarás para ti, comerás del botín de los enemigos. Así harás con las ciudades que estén lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. O sea, él da las instrucciones, el Eterno da las instrucciones para cuando se toman ciudades extrañas. Si la ciudad se rindiera, simplemente ya no se puede hacer nada contra la ciudad. Ahora, pero de las ciudades, dice, pero de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, dice, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como el Eterno te ha mandado. ¿Por qué? Porque dice que las otras se rinden, está bien, se acepta que se rindan y seguirán. Pero ¿por qué dice que te tienen que destruir? Porque dice, para que no les enseñen a hacer las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequen contra el Eterno Yahweh vuestro Elohim. ¿Quiénes son esos pueblos? Recordemos, en Números 13 nos dice que esos pueblos eran habitados por gigantes, por los descendientes de los Nefilim. Cuando el Eterno, no era que el Eterno fuera ese Dios sanguinario del que algunos autores por allá en principios, en los primeros siglos hablaban, sino que el Eterno estaba hablando de los descendientes de los Nefilim, los que habían traído como consecuencia el diluvio, los gigantes que encontraron en la tierra prometida en todas estas ciudades. Así que tenemos siempre que entender la razón aún de estas enseñanzas que son muy fuertes. Pero fíjense, yo les decía, fíjense cómo es el Eterno. Aún en medio de todo esto, de toda esa orden, Él le da las instrucciones con el hábitat, digamos, de la ciudad que se están tomando. No destruirás los árboles porque de ellos podrás comer. El árbol del campo no es hombre para venir contra ti. Pero el árbol que no lleve fruto, ese sí hay que destruirlo y talarlo. En la instrucción resumámosla. Si el pueblo se rendía, se rindió. Ya no había más problema. Ellos entraban a gobernarlo. Si eran una de estas ciudades que el Eterno les anunció que estaban habitadas por los Nefilim, tenían que acabarlo para que no les enseñaran a actuar contra el Eterno como lo hicieron en los tiempos de Noé. Cuando se tomaran las ciudades tenían que preservar los frutos de la tierra, pero si un árbol no estaba dando fruto, había que cortarlo. Ustedes recuerdan cuando nosotros encontramos palabras como estas, digamos, en palabras de Juan el Bautista o Juan el Inmersor, cuando dijo,
haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que el Eterno puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Yeshua, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Eterno cumple su misma Torá, es que esa es la palabra de él. Todo el que no da buen fruto es cortado. Todo esto gigante, digamos, cuando hablemoslo ya a un nivel, digamos, de una aplicación espiritual. Todas estas personas que vienen a causar confusión y a traer falsa enseñanza que no viene del Eterno, o a llevarnos a adoración a falsos dioses o a hombres o a todo esto, son personas que son cortadas del pueblo por el mismo Eterno. Si no tienen un fruto, un buen fruto, es cortado. En el Deuteronomio 21 vamos a analizar un ritual que es muy interesante. Si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces los ancianos saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. El anciano en aquella ciudad traerá la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y allí sacrificarán la becerra en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Elohim para que les sirvan y para bendecir el nombre de Yahweh. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. O sea, aparece el muerto, miran las ciudades más cercanas, de dónde pudo venir el asesino. Lo primero que hacen es sacrificar la becerra en el valle y llaman a los levitas para que los levitas den digamos que ese veredicto final. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada. O sea, sobre ella lavarán las manos y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esa sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente al pueblo de Israel, y la sangre les será perdonada, y quitarán la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo recto. Entonces, las personas vienen al pueblo más cercano, pero ellos saben que de allí no salió el asesino. Ellos vienen, se lavan las manos sobre la becerra que va a ser sacrificada, y el pecado va a ser perdonado, y la consecuencia de ese derramamiento de sangre no va a venir sobre la ciudad. Entonces, tratemos de entender este mandamiento, porque es un mandamiento de verdad extraño. Nosotros hablamos del campamento de Israel, de quién es responsable. Recuerden que en Génesis nos dice, el Génesis 9 estaba escrito: pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. No se puede derramar sangre del pueblo sin que haya un culpable. Entonces, cuando no hay un culpable, si se encuentra el cadáver, pero no hay un culpable, se tenía que hacer todo este ritual para que el Eterno perdonara esa sangre derramada. Pero ¿qué notan ustedes en el ritual? Fíjense, lo primero es que muere una vaca inocente. Él debe morir. Recordemos, por lo menos, hagamos el paralelo con Yeshua. Nosotros fuimos culpables de muerte, de pecado de muerte, porque nosotros habíamos abandonado la Torá, la identidad y todo. Yeshua es el inocente, digamos que la vaca inocente, el sacrificio inocente que viene a morir por el culpable, porque los culpables éramos nosotros, pero él murió. Y noten esto, con los que se lavaban las manos para decir: no, eso no es pecado nuestro. ¿Qué fue lo que pasó en Mateo 27-24? Cuando dice Pilato, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Aún el mismo Pilato, un hombre romano, cumple con este requisito de la Torá, lavándose las manos. La culpa no es de Roma. Roma no fue la que apresó a Yeshua. No fue la guardia romana la que lo apresó, fue la guardia del templo ordenado por el sumo sacerdote. Por eso ahí y había falsos testigos. Entonces él viene y se lava las manos, muere un inocente por el culpable, pero al final el pecado es perdonado y nosotros pudimos volver a través del nuevo nacimiento a ser parte del pueblo de Israel. Fíjense cómo la Torá es perfecta, cómo todo en la Torá tiene un sentido profético, cómo estos mandamientos que ni podemos entender en principio, como que nos parece tan extraño eso de que tome un animal inocente y lo mata, y uno dice, ay, pero ¿por qué? Una sombra profética de lo que iba a pasar con Yeshua, que iba a morir en el lugar nuestro, que iba a morir inocente, falsamente acusado, y aún aparece Pilatos haciendo el lavado de las manos. El Todopoderoso perdonó por la sangre inocente derramada, esa que hoy niegan. Esa misma sangre derramada es la que nos perdona y nos permite ser parte del pueblo. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, Yahweh, y no culpes de sangre inocente al pueblo de Israel. Aún la casa de Judá fue perdonada. El mismo Yeshua dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos fueron perdonados, no es para que nosotros nos vamos ahora a perseguirlos y a odiarlos. Tenemos que entender la verdad, que no fue Roma, que fue la guardia del templo, pero todo Israel fue perdonado. La casa de Judá fue perdonada y la casa de Israel, nosotros, cuando Yeshua murió en el lugar nuestro y nosotros pudimos volver a ser parte del pueblo. Quitarás la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto. No, ¿qué es lo que es recto que tenemos que hacer hoy? Venir a través de Yeshua a salvación, a ser parte del pueblo que el Eterno guarda, que el Eterno protege. Seguirlo, escuchar la voz de Yeshua, que es el profeta como Moisés, seguir sus pasos y obedecer a lo que el Eterno mismo nos ha mandado. Conocer su palabra y conocer la Torah. Recordemos que conocer la verdad nos hace libres, nos trae bendición y nos permite a nosotros vivir en un tiempo de paz y de bendición, aún en medio de la adversidad del mundo. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, que tengan un Shabbat muy bendecido y que nos podamos ver la próxima semana para continuar aprendiendo la Torah de nuestro Elohim. Shalom, shalom.